¿Conocéis este lugar, mi señor? ¿Conocerlo? Al detalle. Último aviso para el vuelo Ryanair. ¡Así! ¿Y qué han hecho estos 3 años? Bukowski mira a Capote. Capote mira a Bukowski. Un carrito de qué. Se te va la olla. Lo he hecho como sin pensar. Me ha ido la olla, la verdad. Ellos son Ana y Maxi. Y esta, su casa ideal. Está en pleno centro de Zaragoza. Hasta aquí han llegado las cámaras del nuevo largometraje de Pablo Aragüés, Para entrar a vivir, protagonizado por Bárbara Goenaga y Gorka Ochoa. Claro, este por ejemplo, perfecto. Sí. Perfecto. Es uno más entre la decena de rodajes que se han sucedido este año en nuestra comunidad. Para Aragüés, rodar aquí es casi innegociable. O sea, claro, es que las opciones son o venirnos así, que es un poco extraño, ¿no? Rodar en Zaragoza casi es una cosa natural, ¿no? Porque a mí, que soy de aquí, pues te da una sensación de refugio de alguna manera, y de otra, como conoces bien los sitios y sabes muy bien cómo aprovechar cada esquina de la ciudad o incluso de la comunidad, pues te sale casi de una manera instintiva, ¿no? El decir, quiero rodar en casa. Sería que se viera algo de esto, pero del riachuelillo este. A esta jornada de grabación se unen Kira Miró y Jorge Usón. En total son un equipo de 20 personas, la mayoría aragonesas, que pertenecen al panorama audiovisual de la comunidad. Estoy soñando que estoy contigo. Estoy contigo. Hoy es el primer día de Daniel. Estudia cine y también quiere pertenecer a la vorágine cinematográfica de Aragón. Sí que es verdad que Zaragoza es un sitio que dices, bueno, Madrid, Barcelona, grandes sitios de producción audiovisual, pero Zaragoza estudias y ya luego si eso te vas a otro sitio. Pero que haya aquí bastantes producciones audiovisuales, pues te da bastante confianza y seguridad ya de quedarte en tu sitio con tus familiares. Silencio, por favor. Motor. 54, 1, primera. Hacer cine y nombrar Aragón, es pertenecer, estar formando parte, digamos, del pastel cultural nacional e internacional, sube el ánimo de una manera muy importante y nos coloca en el mundo. Y si bien es cierto que aquí se está muy bien y que la gente nos quiere mucho y que sacamos adelante las cosas como podemos, nos falta continuidad, nos falta más industria en Aragón. En ello están los implicados. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión gestiona desde hace un mes la Aragón Film Commission. Instituciones públicas y protagonistas del mundo audiovisual se unen para atraer industria y ayudar a crecer a los directores y productores locales. Nuestro objetivo es atraer talento y al mismo tiempo, a través de esta atracción de talento, conseguir que las empresas y los profesionales y el sector audiovisual en nuestra comunidad autónoma cada vez gane más peso y se haga un sector pues, competitivo y sólido. A ese sector ya pertenece Javier Macipe. ¿Sabéis cómo se ha hecho esta mañana? Irnos al Pilar a rezar. Es el rodaje más emocionante en el que he estado. Una película para la historia del cine. Dentro de unos meses reanudará el rodaje de La Estrella Azul, una película que contará la historia del rockero Mauricio Aznar, desde Zaragoza y Argentina. Este es un proyecto para mí, un proyecto vital, o sea, no solo es mi primera película, sino que es una película sobre un personaje que es quizá mi mayor referente como artista en el mundo. Es un proyecto que aúna muchas cosas en Aragón y no sé si volveré a hacer otro tan especial.
El balneario de Panticosa se convierte en el paraíso. Edén, de Estefanía Cortés, cayó en las redes de este paraje natural del Pirineo. Fue una búsqueda ya hace mucho tiempo, hace 3 años, pues buscando, de repente dimos con el balneario de Panticosa. Vinimos a localizar en su momento y me quedé absolutamente enamorada del espacio, de su luz, de cómo está integrado en la naturaleza de una forma tan especial y tan única. Al final es como un personaje en la película y el espacio aquí es muy importante, es un personaje en la película. Y las montañas también, el sentirte realmente que estás en una burbuja. Yo por eso no he querido irme ningún fin de semana, me he quedado aquí, quería sentir como que estaba dentro de esta burbuja como persona y como actriz. Son enclaves turísticos que al pisarlos hacen que nuestra mente viaje. También en el tiempo. ¿Quién no ha subido por esta escalera y se ha sentido en el medievo? Loarre se convierte de nuevo en set de rodaje. Para que desde fuera no se vea lo de... Vale. La producción vasca Irati ya graba en su patio de armas. Vimos que la base que nosotros necesitábamos para recrear ese poblado del siglo VIII, que es una época ya bastante antigua y muy difícil en cuanto a restos, pues bueno, era lo que más nos gustó y por distancia hemos tenido que preconstruir parte de los decorados más cerca de casa y los hemos tenido que traer despiezados, digamos, y aquí ensamblarlos, subirlos por las escaleras del castillo, que son preciosas, pero no están preparadas para el trote. 14 personas las suben y bajan para recrear este poblado. Un equipo que cuenta con 2 Goyas, uno por Andía y el último por Aquelarre. Bueno, muchísimas gracias a José Mari. Quién sabe si nuestra tierra les permitirá añadir uno más a la colección, porque de aquí, de Aragón, ya han salido unos cuantos cabezones. Luisa Gabasa, por la novia. Y el Goya a la mejor dirección novel es para... Pilar Palomero, por Las niñas. Pilar Palomero ya trabaja en su segunda película y también contará con una pizca de Aragón. Los Monegros serán escenario de su nueva historia. Y tener como su reacción aquí muy cerca, con la cámara. La maternal es una película que habla sobre la maternidad en la adolescencia, pero que bueno, más allá lo que me gustaría es reflexionar sobre la maternidad, sobre las relaciones afectivas. ¡Acción! Dale, dale. Mi personaje es Penélope y es la madre de la niña protagonista. Es una niña adolescente de 14 años y la madre pues la va a acompañar un poco en el viaje que va a vivir ella como para aprender a ser madre, ¿no? A ver, poco a poco, poco a poco. Pues la verdad que está siendo maravilloso, porque rodar en Aragón y encima en un paisaje tan cinematográfico como Los Monegros, pues muy bonito. Creo que le da a la historia y a la película una belleza, bueno, pues muy especial. Sí, estamos muy contentos con el tiempo que nos está acompañando estos días, porque hay unas puestas de sol increíbles y este paisaje tan especial de Aragón, de Los Monegros, pues junto con los cielos, las nubes, el viento, pues todo suma para crear una atmósfera especial y que viene muy bien a la peli. Yo quiero ser una chica Almodóvar. Son atmósferas que se crean aquí, en nuestra comunidad, y que cada vez tienen más peso en el panorama audiovisual nacional. Porque los lugares lo merecen, y sus profesionales también. Porque sigamos escuchando ese luces, cámara y acción. ¡Y acción! Como Miguel Bosé, pasar de todo